tú bueno, estás hablando de tu experiencia y de tu historia de salvación propia, en relación con ellos. Y como voluntario, pues nos está diciendo lo que nosotros mismos nos decimos y nos hemos dicho muchas veces. Entonces, agradecerte lo que nos ha dado un caramelito para que nos sigamos animando y trabajando en este mismo sentido. Yo sí quisiera añadir una cosa, es ver ese momento en que los voluntarios también pasan su momento de crisis, que los hay muchas veces por distintas razones, algunas muy naturales, que les da tiempo porque los años se les cumplen, y todavía quieren seguir y tal, y muchas veces nosotros mismos le decimos, yo voy a cumplir 80 dentro de unos meses, así que, y le decimos, oye, que ya termina, pero me van a tener que decir a mí también. Otras veces porque nos ilusionamos, creyendo que nosotros hemos hecho algo, a lo mejor lo hemos hecho, dándole la mano a un interno, a un preso, sacándolo, y de repente, después de 2 o 3 meses nos encontramos otra vez. Y te llaman para desencaño y dices, ¿qué vengo a hacer yo a mí? ¿Y qué he hecho? Yo creo que toda esa experiencia de orar, como tú decías, no sé, dolorosa, de cruz, de oscuridad, fuera de estos ambientes, yo creo que nos debe servir mucho para meditar nuestra propia vida y quizá nuestra propia conversión. Yo muchas veces digo, Dios mío, qué paciencia has tenido tú conmigo, muchísimo más que yo puedo tener con esta gente. Eso pues, nos ayuda. Creo que esa es la parte que yo me quedo más de tu encuentro, ¿no? De hacerme sentir a mí preso también. Yo muchas veces les digo a ellos, ¿usted por qué viene aquí? ¿Por qué me entiende? Digo, mira, si a mí Dios me hubiera juzgado como juegan los jueces, como están jugando los jueces, yo hubiera entrado no una vez, 30, 40, no sé cuántas veces hubiera entrado en casa. La coincidencia de que somos presos realmente si no estamos en la historia sola. Muchas gracias. Por Dios. De lo que yo veo en los voluntarios y de lo que veo en mí mismo, yo creo que hay 3 elementos que sí que pueden ser catalizadores para estas quiebras incluso. A mí sí que me preocupa la quiebra de los voluntarios y sobre todo de los capellanes, porque están más tiempo en prisión, ¿no? Yo creo que hay 3 elementos que sí que son fáciles que se repitan y que contra los que hay que vacunarse de alguna manera. El primero es la inmediatez. Yo creo que estamos acostumbrados, decía un chico de la catequesis un día, que estamos en la sociedad de Amazon. Es una sociedad en la que necesitamos un producto, lo elegimos, nos lo traen, ya no tenemos que ir a buscarlo porque ahí lo puedes, y además te lo traen rápido, y de hecho si no te lo traen rápido te quejas, y además incluso si no te gusta luego puedes devolverlo. Bueno, eso está muy bien para comprar objetos y yo hay veces que lo hago, pero no sirve para otras dinámicas vitales y para la pastoral social menos, de forma que a veces la inmediatez tiene que generar sequedad. Los procesos, especialmente de cárcel, son muy largos. De momento, como poco, si están en cárcel es porque tienen condenas de más de 2 años, si no, no van a estar ahí. Con lo cual estamos en procesos siempre largos. Yo creo que esa inmediatez es una oportunidad para cultivarse en que esa inmediatez no se traslade a otros ámbitos vitales, ¿no? Bueno, hay un segundo elemento que es el sistema penitenciario y los funcionarios. No os tengo que explicar nada, hay gente maravillosa, el sistema penitenciario es muy deficiente, yo creo que eso no tiene mucha discusión, y entre el funcionariado pues hay desde corruptos hasta gente maravillosa y en medio pues gente de medianías, ¿no? Pero yo creo que el elemento de que en muchas ocasiones sea más fácil la conexión con el interno que con el funcionario y que el funcionario genere más problemas que ventajas, genera una quiebra hasta institucional, ¿no? Es decir, una rebeldía contra la institución, contra el Estado, contra la sociedad, contra las estructuras, y con razón. Yo creo que eso hay que orientarlo, porque si no, el voluntario va a perder la esperanza, que es la única herramienta que tiene profunda, ¿no? Y luego hay una tercera, que es la cronicidad. Yo siempre me acuerdo de Sor Loreto, una hija de la Caridad de Murcia, que entró en una profunda crisis hasta el punto de que tuvo una crisis vocacional. Gracias a Dios la pudo integrar, pero llegó a ella por colapso. Una mañana que fue al centro, ella trabajaba en un centro de acogida de mujeres solteras, de madres solteras,
y colapsó el día que llegó la tercera generación de la misma familia de madres solteras. Ella había atendido, siendo hija de Caridad muy jovencita, a su abuela, siendo madre soltera, a su madre, siendo madre soltera, y ahora la nieta era madre soltera. Entonces era como cerrar un círculo de sinsentido que genera una sensación de cronicidad que es muy difícil de gestionar. Es muy frecuente también en personas que trabajan con personas sin hogar, porque el porcentaje de personas que están en situación sin hogar, que pueden salir de esas, pues es bajo. Y por eso hay que cuidar mucho la iniciación al voluntariado con jóvenes. Un joven yo creo que necesita cosas más ilusionantes, pero tiene que llegar un momento en que entienda que hay una parte de cronicidad y que hay una parte de cruz. Decía José María Castillo en un libro muy bonito, El seguimiento de Jesús, que a veces los creyentes seguimos al Cristo resucitado, pero no al crucificado. Y aceptar la cronicidad es motivo de sabiduría, pero es muy difícil. A mí me preocupa por voluntarios que llevan mucho tiempo, qué efecto hace la cronicidad en ellos. Me preocupa por compañeros capellanes que llevan muchísimos años, qué efecto hace la cronicidad en ellos. Y cómo dialogar con una cronicidad que no se concilia bien con la historia de salvación. De hecho, esto es el origen de la profecía. Los profetas surgen cuando los judíos que llevan viviendo de forma lineal, porque han salido de Egipto, han llegado a la tierra prometida, llega un momento en que entran en diálogo con el mundo cíclico de las deidades paganas más próximas al mundo agrícola, ¿no? Y ese colapso pues genera el deterioro de la sociedad judía, y es lo que hace emerger la voz de los profetas. Yo creo que ese proceso también lo tenemos que vivir nosotros. En la juventud hay un proceso ilusionante que luego se pega de bruces contra cosas que son cíclicas y que no son fáciles de transformar. Y en ese diálogo pues se puede encontrar desde rupturas personales que no tienen mucho sentido, o se puede encontrar con personas que abrazan la cruz, que comprenden mejor el misterio de lo que significa Cristo y que viven con alegría donde les toque, en la pastoral penitenciaria, en la pastoral de Cáritas, en la pastoral catequética o en la liturgia. Pero sí que creo que ese es un elemento que hay que cuidar y que tenemos que vigilar en nosotros mismos. A mí una de las cosas que me llama mucho la atención es cómo los presos usan y les gustan tanto los salmos. Cosa que para nosotros, en concreto a mí, es una de las partes de la Biblia que más me cuesta. Sobre todo, te quedas con 3 o 4 salmos que sí, que te llenan. Pero es que ellos te hablan de que los leen, y que todas las noches antes de acostarse leen los salmos. Y a mí eso es algo que me impacta bastante. La poesía también. Les gusta la poesía. O sea, hay un alma de poeta en todos los... Antes decían que todos los curas jubilados tenían alma de poeta. Y ahora dicen que bueno, y también entre los presos hay mucha alma de poeta, ¿no? Que quiere hacer sus... Y de juristas. Juristas también, los juristas jubilados, o sea, debe ser jubilado, o sea, no tener que hacer y poesía debe ser la cosa. Sí, yo me acuerdo de un chico que estuvo 2 años y pico en Soto, que se trasladaron de cárcel, que se llamaba Jordi, y que él lo expresaba de una forma muy gráfica, muy dura, pero también graciosa. Él dice: 25 años sin saber qué hacer con las emociones, y ahora es lo único que me queda en esta cárcel. Y de hecho, bueno, él emprendió un proceso leía cosas de inteligencia emocional, intentaba buscar a nuestros voluntarios que tenían más que ver con la psicología para manejo de emociones y todo esto. Sí, yo entiendo que tiene que ver con el diálogo interno, con lo que es la vida y con lo que uno vive y con lo que uno siente. Y también nos pasa en cierto modo a nosotros, ¿no? Cuando llegan las vacaciones, muchas veces nos encontramos con un mar de afectos que no sabemos bien qué hacer con ellos. Esto es muy frecuente entre los docentes. Los profesores de cole, el 20 de mayo están haciendo las cuentas, me quedan 20 días de clase, y luego el día 1 de julio me voy a ir con los hijos al parque de atracciones, y el día 2 a la montaña, el día 3 a no sé qué. Y el día 1 de julio están en el sofá sin poder levantarse porque tiene una paliza encima que no se pueden ni mover. Y entonces dice uno: ¿cómo es posible que yo no fuera tan consciente del cansancio acumulado? ¿O cómo es posible que después de un año que yo pensaba que era muy bonito en la parroquia, ahora estoy sumido en esta tristeza? ¿O cómo es posible que esta pareja que estaba deseando irse de vacaciones de crucero se haya encontrado con un mundo lleno de
lleno de discusiones, de rupturas, ¿no? A mí me parece que esto responde a lo que el Papa describe como rapidación. O sea, vivimos a un ritmo, a una velocidad de crucero, rapidación, este neologismo que utiliza en Evangelii Gaudium, que vivimos a tal velocidad que no nos da tiempo a manejar y a gestionar los afectos. Y el que tiene tiempo, pues sea jurista o esté en la cárcel, es posible que tenga más posibilidad de dialogar con eso. Y yo creo que incluso hay una belleza que la liturgia de las horas esté configurada con los salmos, porque en el fondo es una invitación a levantarte por la mañana y decir, oye, ¿cuáles son tus sentimientos esta mañana? ¿Este salmo te conecta más contigo? Este salmo no te dice nada, ¿cuál es el que...? Y al final del día, ¿cuál es el salmo que mejor te...? A mí me parece que es muy interesante y hay una sabiduría profunda en que la liturgia incorpore tanto los salmos, porque en el fondo es un diálogo continuo con los afectos, y cuando no lo hacemos, pues nos pegamos de bruces con ellos cuando nos meten en la cárcel o cuando nos paran de nuestra actividad frenética y nos metemos en otra cárcel, que es la de no saber estar parado y estar tranquilo, claro. Hay una cosa curiosa a esto que has dicho, perdón, que no sé a ustedes da lo mismo. Me llama la atención que muchos presos te piden un abrazo. Después de hablar, vale, te puedo dar un abrazo. Me ha llamado la atención. No sé si eso es una experiencia de todo, o es mía sola o... Eso lo cuenta muy bonito. No de presa, mira, preso. Eso lo cuenta siempre lo cuenta muy gracioso Paulino, seguro que lo conocéis. Paulino es uno de los capellanes de la cárcel de Soto y yo le tengo mucha estima y mucho cariño, y además él es un hombre de un carácter así más rudo, más frío, más así, y entonces cuando lo ves por la cárcel con todos los presos colgados dando besos y demás, de lo que tiene que estar sufriendo este pobre Paulino con tanto beso. Pero es verdad, o sea, refleja también la necesidad de afecto. Y es curioso, yo en una semana pastoral, en una semana de parroquia, los que piden abrazos normalmente son los niños, los presos, y esa semana voy, y las personas que están pasando dolor. Y a lo mejor es que es más connatural dar abrazos que no hacerlo. José Manuel, ¿y cómo podríamos, o qué recetas, si es que existen, que no existen realmente, podrías darnos para las personas voluntarias que forman equipo con los sacerdotes y los delegados, que no caigan en estas tres epidemias que tú has mencionado? Y tal vez ahí podríamos enfocar nuestra labor, porque también tenemos que hacer labor hacia adentro. Pues no tengo recetas, porque yo creo que además en pastoral no hay recetas. Y luego estoy convencido que sí, y no es lo mismo una cárcel que otra. Es más, tristemente no es lo mismo una cárcel con un director que con otro. Y ni siquiera es lo mismo una cárcel con un subdirector que con otro. Y en ese sentido el gran problema es que muchas veces estamos en una situación de vulnerabilidad. Es decir, que el ecosistema que está creado de trabajo en la cárcel depende de un nombramiento o de un destino. Bueno, yo creo que en eso tendríamos que buscar fórmulas proféticas que reivindicaran otras cosas. Las cárceles no pueden ser cortijos. No puede haber tanta variación en algunos aspectos por la voluntad de un director y yo creo que eso muchas veces dificulta. Es decir, cuando un voluntario ha reservado la tarde, se ha cruzado Madrid, llega a Soto del Real, y no le han avisado de que hay registro en su módulo y se tiene que volver por donde ha venido, pues es que hay que tener mucha fe para sostenerse en eso y no caer en... Entonces yo creo que ahí hay una tarea que sí que es nuestra en el sentido profético de denunciar a veces mecanismos que son muy erosivos para cualquier voluntario. Sí, pero el capellán de alguna forma también tiene que cuidar a las personas que le han sido encomendadas y que son voluntarios. Entonces, ¿cómo fortalece, cómo le anima, cómo previene que no caiga en estas? Sí, desde luego yo creo que en este sentido, yo creo que esto lo hacéis en todas las cárceles, yo no conozco todas las cárceles, ¿no? Para nosotros es fundamental las reuniones de grupo. Nosotros tenemos con los voluntarios una reunión al mes, porque además es que los voluntarios muchas veces entre ellos no se ven. Es decir, el voluntario es una persona que sabe que es voluntario, que conoce a la persona de referencia, pero que no conoce a las 3 o 4 que van otro día y en otro horario, ¿no? Solo el hecho de saberse con otros, de saberse no solos. Y nosotros las reuniones las alternamos. Una es de formación, la otra le llamamos de equipo, y el orden del día es que cada uno cuente lo que está sucediendo en los módulos.
Y muchas veces es desahogo, búsqueda de criterios, contrastar, ¿no? Ese elemento es, yo creo que esencial. Y luego otro que para nosotros es muy importante es compartir espacios de oración y de vida. Para nosotros cada 2 o 3 reuniones una tiene que ser de oración y con una cena, una cosa de estas. Bueno, yo creo que esto lo estamos haciendo en todas las pastorales, pero creo que son elementos que son muy decisivos, porque al final lo que sostiene al voluntario es su propio deseo, lo positivo que pueda estar viendo en el preso, si es que le hace caso y si es que no viene un día y 2 no. Pero hay otras cosas que le sostienen, que es sentirse parte de un proyecto, sentirse parte de un equipo, sentirse enviado por una diócesis. Todos esos elementos yo creo que tienen una fuerza bastante grande para sostenerlo en esa esperanza. Pero insisto, yo creo que estas son cosas que se hacen, que simplemente las señalo, porque creo que hablan de hasta qué punto todas estas tareas son esenciales para poder hablar de una presencia de iglesia en cárcel, ¿no? Sí, tiene la palabra. Burgos. Disculpa, bueno, soy nuevo y tampoco quería establecer criterios, pero en Burgos hay un número de voluntarios grande, son 60. Voy a decirte que la mitad son clásicos, que tienen una experiencia de fe, y la otra mitad son jóvenes, muy jóvenes, que deciden hacer voluntariado en la cárcel por pastoral penitenciaria. Y lo primero que te dicen es: no tengo fe y no quiero ensuciarme en esos valores de fe. Es decir, me admiráis por el trabajo social, pero no. Es decir, ¿cómo tú tienes esta experiencia? Oye, ¿cómo se administra esto? En menos medida, porque, por cierto, yo conozco a la mitad de esos clásicos, porque yo me formé en Burgos y deben ser los que están todos por allí danzando. Nosotros sí que tenemos experiencia tenemos convenio con un par de instituciones. Una de ellas es la Universidad Pontificia Comillas, de forma que nos envían voluntarios, o sea, nos envían alumnos para hacer las prácticas dentro de cárcel. A efectos de cárcel entran como voluntarios, o sea, son voluntarios de Cáritas. Y para que hagan este voluntariado tienen que participar de esta estructura externa, vamos a decir. Es decir, si tú quieres hacer las prácticas en cárcel, pues bien, tienes un acompañante que es de nuestro equipo, pero luego tienes que participar en nuestras reuniones. Y tienes que participar en nuestra oración y tienes que participar en nuestras cenas. Esto no significa que no seamos acogedor contigo y que no, pero esto es elemento esto es parte de nuestra forma de trabajar. O sea, entonces, ¿qué experiencia estamos teniendo? Pues tenemos un número bastante significativo de alumnos que luego continúan con nosotros como voluntarios. Yo no sabría decirte cuánto creen o dejan de creer, porque tampoco se lo preguntamos. Pero desde luego sí que ellos participan sin dificultad en nuestros encuentros de oración, no sé, invocando a que Dios, y tampoco se lo preguntamos, ¿no? Pero sí que creo que es importante que ellos entiendan que de una forma natural, sana y razonable no concebimos el trabajo sin una dimensión espiritual, en la concepción que sea. Dicho esto, lo que yo creo que tiene muchísimo valor es que el voluntariado pueda ser también un espacio de evangelización, y que desde luego no sé cuánto creerán estos jóvenes que van a vuestro voluntariado, pero ellos saben que van con la Iglesia, y eso es un testimonio muy, muy importante. Y saben que todo esto está inspirado, sustentado y respaldado por una diócesis y por un envío diocesano y por unos sacramentos, por oración y por liturgia. Todo eso tiene valor. Y yo también procuraría tener la paciencia suficiente con una persona que no nos conoce para que pueda tener su propio itinerario de salvación. También ese voluntario no creyente tiene que salir de su Egipto. A lo mejor su Egipto es las precomprensiones o los prejuicios. Tiene que hacer su desierto y tiene que llegar a su tierra prometida. Bueno, yo creo que hay una posibilidad de equilibrio entre mantenernos en elementos que son de nuestra identidad, con un proceso respetuoso a que también él pueda hacer su itinerario de salvación. Pero nos jugamos mucho en esto, porque yo entiendo que a veces
no conozco cómo es ahora la pastoral penitenciaria en Burgos, no digo que sea vuestro caso ni mucho menos, pero esto es un clásico en todas las pastorales. ¿Qué hacemos con los monitores de campamento que no creen? ¿Qué hacemos con los voluntarios de Cáritas que no creen? ¿Qué hacemos con los profesores de los colegios que cuando les entrevistas creen en todo lo que les digas? O sea, pero luego van perdiendo la fe por los pasillos, ¿no? ¿Qué hacemos con todo eso? Pues yo creo que hay un equilibrio muy importante entre identidad y misión, y entre expresar lo que somos para vivirlo con profundidad, y la única forma de conectar esas dos dimensiones, si sirve la expresión, creo que es por el acompañamiento personal. Sí que creo que hay una dimensión, incluso la confrontación, ¿no? Hay un punto donde la persona después de un tiempo tiene que posicionarse, es decir, encantado de que sigas con nosotros, pero ¿cuál es tu posición? ¿Estás abierto a la creencia? ¿En qué punto? Y yo creo que eso es ayudar también a la persona para que pueda entender y comprender su voluntariado. No te he respondido porque tampoco lo pretendía, Es decir, yo sé hablar muy poquito de la cárcel de Soto del Real porque llevo 13 años acompañando a grupo de voluntariado, pero si el día de mañana me piden que vaya a la cárcel de Valdemoro, de momento yo me declaro en insolvente, no sé, tengo que ver, porque la cárcel de Valdemoro no es la misma que Soto. Tenía la palabra. Sí, has estado comentando a través de los cuadros. Te presentas, por favor, nos dices tu nombre y la diócesis. Sí, soy Manuel Rubén de la diócesis de Donosti. Has estado presentando a través de los diversos cuadros las situaciones existenciales o vitales desde las cuales ir viviendo, ¿verdad? La vida, que nos puedan ayudar. Me he centrado más yo en la situación de Pedro Arrepentido. Decías que hoy la espiritualidad cristiana no está integrada desde la ruptura, y yo creo que es verdad. Entonces, a lo mejor, cada cuadro tendría su pedagogía para ir trabajando, pero no sé, a lo mejor en relación con las rupturas, alguna pedagogía o alguna cosa que soléis ir empleando con los comunitarios y que nos vendría bien a nosotros para vivirla nosotros también. Sí, no tengo un esquema o un itinerario que poder ofrecer, porque además yo creo que esta parte sí que tiene que ver con el contacto personal y con el acompañamiento personal, y no planteo el acompañamiento personal como un escape, sino como una herramienta pastoral. Es que para mí este tema es uno de los grandes problemas que tenemos en la Iglesia, lo expreso en otras dimensiones. Yo desde hace 5 años presto servicio de acompañar a una parroquia, soy el párroco de una iglesia, de una comunidad, y pues tengo compañeros vicarios. Bueno, entonces entiendo que una de mis funciones es, con sosiego, o sea, sino con estridencias, es cuidarlos. Bueno, pues ahora tengo un compañero nuevo con el que todavía no tengo suficiente confianza, pero espero cuando lleguemos el momento, pues yo le voy a preguntar: oye, ¿y tú qué tonterías has hecho? Porque es que a mí esto me parece muy importante. Me parece muy importante que él se sienta libre para sentirse aceptado a pesar de las tonterías que haya hecho. O sea, ¿cuáles han sido tus 3 negaciones de Pedro? Y seguramente yo le hablé de las mías, porque a mí es muy difícil entenderme sin mis 3 negaciones. No las cuento hoy porque no pega y porque escandalizo, pero además a mí lo vivo con esperanza, porque mira, yo en mi vida he hecho muchas tonterías, pero matar todavía no. O sea que hasta Pablo me queda un trecho por recorrer, o sea, tengo ciertos márgenes de holgura. Pero creo que hay un sufrimiento, hablo ahora de los sacerdotes, creo que hay un sufrimiento sacerdotal por la continua sospecha de que el día que yo exprese mi debilidad voy a quedar totalmente marginado. Ya no sirvo para párroco, ya no sirvo para vicario, ya no sirvo para no se sabe muy bien qué. Y creo además que la gestión que se está produciendo ahora con toda esta cuestión de los abusos, que hay que hacerla, y bueno, este es otro tema que yo no voy a entrar hoy porque no tengo suficiente tiempo, no por falta de interés, pero creo que está generando también una conciencia de puritanismo. Entonces, creo que hay un equilibrio entre el silencio gravoso que seguramente en la Iglesia hemos sostenido durante mucho tiempo y un puritanismo. Te hablo de una cosa que este año nos han enviado a la comunidad un seminarista. Y el otro día, comiendo con él, me decía que lo primero que le llamó la atención fue que cuando llegó a la parroquia, el primer día que llegó, que era un domingo,
pues después de misa salieron unos niños y vinieron a darme un abrazo. Y entonces él se quedó sorprendido porque decía, es que yo ya no sé qué hacer con los niños, decía. Y yo lo entiendo. Entonces creo que tenemos que ser extraordinariamente responsables con todo el tema de los abusos, de una forma proporcionada. Los abusos mayoritariamente no son en la Iglesia, pero basta con que haya un suceso en nuestra vida católica para que sea un signo profundamente disruptor de todo lo que es el Evangelio. Pero yo creo que hay que seguir dando abrazos a los niños. Entonces creo que puede haber un equilibrio, y creo que en muchas ocasiones nos genera un sufrimiento que se manifiesta en extrañezas de mucha índole, el que no hemos sido capaces de expresar con nadie nuestra quiebra, y en eso nos ganan los presos. Los presos saben que todos sabemos que han cometido delito, y es muy frecuente que antes o después un preso te cuente su delito, a veces incluso engrandecido, no se sabe bien por qué. Pero yo creo que también es como una forma de ponerte a prueba, ¿no? El preso te cuenta su delito como forma de decir, tú, ¿cuánto en serio vas? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a aceptarme después de esto que te cuente o no? ¿Vas a seguir siendo tan amable conmigo o no? Y yo creo que todos hemos experimentado, y esa es de las grandes liberaciones de la cárcel, que escuchar el delito no te hace perder la perspectiva de que es persona. Y es más, este es mi gran aprendizaje de la cárcel, es que podría haber sido yo. ¿Qué hubiera hecho yo en las circunstancias de la mayoría de los que están allí? ¿Qué hubiera hecho yo habiendo nacido en un país latinoamericano sin opciones de futuro y con la posibilidad de traer no sé cuántas balas de droga? ¿Qué habría sido de mí si hubiera nacido en un barrio marginal con malos tratos desde pequeño? ¿Qué habría sido de mí, no? Entonces yo creo que a mí los presos nos enseñan una libertad de que puede haber un vínculo por encima del error. Y ya digo, yo creo que nuestra sociedad, pongo un ejemplo que a mí me pareció terrible, ¿no? Que tenía que ver con la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Bueno, aquel episodio de unas grabaciones y... Bueno, a mí me pareció, de verdad, desde el punto de vista democrático, de las cosas más erosivas que se pueden plantear. Es decir, los políticos tienen derecho a cometer errores, lo que no nos gusta es que los cometan sistemáticamente, eso es otra cuestión. Pero que la pregunta es ¿quién no tiene noche oscura? Y esto sigue siendo entre nosotros una especie de tabú, también. No os digo ni dónde ni cómo, porque no me quiero acordar ni del nombre de la situación, pero hace poco hubo un encuentro de jóvenes y entonces le preguntaron a un obispo si había tenido alguna crisis de fe, y le dijo, no, yo he vivido. Y claro, todos mis catequistas me miraban y decían, pero este hombre ¿dónde ha salido? Y entonces, o es verdad que no ha tenido crisis de fe, en cuyo caso yo preferiría que no fuera obispo, porque vete a saber qué va a ser después de él, después de la crisis, o porque no puede hablar con cierta naturalidad de que el proceso de fe no se entiende sin desierto, no se entiende sin pecado, no se entiende sin negación, no se entiende... Y dicho eso, la distinción entre la Iglesia reformada y la católica, en uno de los puntos donde yo creo que nos hace católicos, es que para nosotros el perdón no es como esto que explicaba Lutero de la nevada, que por mucho que estuviera blanco luego se deshacía y volvía a lo que estaba detrás, ¿no? No. O sea, para el cristianismo es feliz culpa que mereció tan grande Redentor, y esto, tu fe te ha salvado, tus pecados son perdonados, no vuelvas a pecar, y si tienes capacidades, pues ponte al frente de la Iglesia, aunque hayas negado 3 veces o aunque hayas matado cristianos en tu vida anterior. Entonces yo creo que en la Biblia hay un esfuerzo por mostrar que los personajes de referencia son mediaciones de Dios porque no tienen currículums intachables. Es decir, Abraham estuvo a punto de dejar que el faraón se acostara con su mujer por miedo a las represalias. David se quitó de en medio a su mejor amigo, a Urías, para quedarse con su mujer. Moisés, en el libro del Éxodo, se describen hasta 7 argumentos que ofrece Moisés, 7 por el valor simbólico del número, para el cual no aceptar la misión de ir a Egipto. El último de los cuales es que Moisés ya no sabe qué decir y dice, es que a mí se me pega la lengua al paladar, o sea que era tartamudo. Esta es de las cosas bíblicas más bonitas. Vosotros imaginaos a Charlton Heston en la película de las tablas de la ley de Dios diciéndole al faraón que los liberes, ¿no? Bueno, pues hasta ese punto se quiere describir la figura de Moisés. Entonces hay un itinerario de miseria en la Biblia que yo creo que está enfatizado porque permite ver que en esa miseria, en esas vasijas de barro, es donde emerge la gracia, ¿no?
Y sin embargo ahora yo creo que hay veces que nuestra cultura, no digo la Iglesia, pero nuestra cultura está intentando crear unos personajes, unos perfiles inexistentes. Y ya digo, personas de mucha valía, con independencia de su compromiso cristiano o no, no están dispuestas a entrar en política porque no tienen un currículum intachable. Y no están dispuestas a que los periodistas se lancen como aves rapaces a intentar sacar lo que ocurrió cuando tenían 25 años. Pues que no tengo necesidad, pues no entro en la vida pública. Y estamos perdiendo mucho talento por ese puritanismo. Pedro había pedido la palabra. La última, sí. Soy Pedro de Mar. Que era al hilo de lo que tú habías planteado, le habías planteado a José Manuel, efectivamente todos esos peligros que tenemos. Es una visión arriesgada, lo nuestro, y juntamente con esa comunidad creyente que capellanes voluntarios estamos en prisión. El Papa Francisco nos lo plantea muy bien en el número 68 de la Evangelidad. Habla de sus peligros, individualismo, el quemarte, la cedia que habla el Papa, ese vivir y sobre todo el cómo reforzar todas estas debilidades, reconociéndolas, reforzándolas por la comunión entre capellanes voluntarios, buscando esa comunidad, esa comunión, cómo levantarse a través también de una fuerza espiritual. Y ahí creo que ahí puede estar una posible respuesta a lo que el Papa nos plantea a nosotros, que también entre capellanes, no solamente entre voluntarios, entre capellanes también hay. El lema del Papa Francisco, que además lo explicó en la primera entrevista que concedió a Espadaro en la Actividad Católica, el lema del Papa Francisco es pecador pero elegido. Está tomado el Evangelio de Mateo y sí, insiste en esa clave. Bueno, José Manuel, pues muchísimas gracias a vosotros. Compartir con nosotros este espacio. Ha sido un placer escucharte y a todos os recomiendo este vídeo que está colgado en YouTube de la espiritualidad de las obras corporales de él, que es muy clarificador y muy denso. Gracias.